Hola, hola, bienvenidos a De Cero a Héroe, el podcast en donde transformamos ideas en negocio y convertimos a soñadores en empresarios. Hoy día tengo una invitada especial, es una persona que vengo siguiendo desde hace bastante rato, es alguien a quien admiro mucho. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de estar en un mastermind con ella en línea. Y bueno, es una empresaria colombiana, millonaria, exitosa, Karen Belandia. Bienvenida, Karen. Hola, hola, gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Qué bien. Karen, en este podcast hablamos de historias de éxito, historias de personas que vinieron de cero a más, o bueno, no necesariamente tienen que ser de cero a más, pero historias de éxito, ¿no? O sea, porque yo creo que el reto del emprendedor es que tal vez nunca se planteó ser emprendedor, porque yo soy de lo que creo que nadie nace creciendo o crece pensando que va a ser emprendedor, sino que es una chispa que viene después en algún momento de su vida, ¿no? O sea, puede ser a los 12, puede ser a los 18, puede ser a los 45 o a los 47 como tengo yo. Cuéntanos quién es Karen. Bueno, creo que la transformación y el significado de quién soy yo ha ido como evolucionando con el tiempo, ¿no? Pero bueno, soy de Bogotá, Colombia. Nací en Bogotá, pero me crié en un pueblito pequeño de las afueras de Bogotá. Con mi familia no teníamos muchos recursos. El, la palabra dinero era como negativa. No teníamos como esa educación financiera durante todo el tiempo. De hecho, ni con mi abuela, bisabuela. No sé si has escuchado una de las historias de cuando yo estaba súper pequeña, que de verdad no teníamos ni siquiera una almohada para dormir y vivíamos en una habitación. Vivíamos mi abuela, mi bisabuela, mi hermana, mi mamá y yo. Y desde ahí, pues obviamente todo como que siempre en mi vida, y yo pensándolo así como que hacia atrás, todo ha sido de contexto. Entonces yo empecé como que a abrirme las puertas a conocer a otras niñas que tenían más de lo que yo podía tener en el momento. Y empecé a abrirme contexto a querer un poco más de lo que era mi realidad. Y siempre ha sido así. Entonces, desde ese momento yo tenía como 6 años y ahí empiezo yo a darme cuenta que pues primero que todo para poder yo salir de mi realidad tengo que abrir un contexto, tengo que salirme de una pecera. Ahorita te cuento por qué eso de las peceras hace tanto sentido para mí. Eh, bueno, soy de Colombia, vivo en Estados Unidos hace unos 15 años y tomé la decisión de venir a Estados Unidos porque estaba yo en Bogotá trabajando en un restaurante de mesera. Me di cuenta que estando trabajando de mesera habían personas y empresarios que iban a este restaurante, emprendedores, que yo hablaba con ellos y yo decía como qué es lo que nos hace diferente. Tenemos las mismas horas al día. Lo único que nos hace diferente es la manera como estamos pensando, cómo estamos tomando acción. Entonces, después de conocer a estas personas, por salirme de mi contexto, eso ya fue como años después de la historia de donde crecí. Mi mamá pues ya estaba viviendo acá en Estados Unidos y le dije pues quiero pues irme porque estaba estudiando una carrera universitaria allá, pero pues no me estaba funcionando. Y bueno, entonces llegué acá a Estados Unidos, llegué de cero, literal, llegué con $50, que fue lo que me gané una propina que me dieron en el restaurante. Y yo pues supuestamente sabía inglés, pensaba que sabía inglés porque me comunicaba con ellos, pero no tenía ni idea. Después de ahí en adelante, y lo estoy resumiendo mucho porque si quieres la historia completa puedes ir a YouTube a ver la historia que tengo, pero después de esto, que llegué absolutamente únicamente con $50 y sin saber inglés, empecé a darme cuenta que había muchas maneras de crecer en Estados Unidos. Hay maneras de hacer dinero, que es para la razón por la que uno viene acá. Pero pues gracias a Dios yo tenía mi permiso primero tenía mi permiso de trabajo, después me hice residente gracias a que mi mamá ya llevaba un tiempo acá, ella estaba casada, entonces eso me dio una ventaja a mí para seguir adelante más rápido, ¿no? Entré a la universidad porque eso era lo que yo quería hacer. Obviamente para ganar dinero me metí a lo mismo que ya conocía, que era trabajar en restaurantes.
Pero dentro de eso ya era diferente porque yo decía, bueno, ¿por qué en los restaurantes que trabajaba siempre era, vamos a sacar un descuento? Porque el restaurante al lado ya estaba sacando descuento. Entonces era como la competencia por el descuento, ¿no? Y quien más, el que más bajito supuestamente era el que se ganaba el cliente, pero a la hora de la verdad salía perdiendo. Entonces, pues dándome cuenta de eso, yo no, ¿y por qué no empezamos a promover más en las redes sociales, a hacer una marca, yo de mesera, pues en el momento? Como que yo le decía al dueño, pues hagamos algo diferente. Entonces ahí me empecé a meter en el mundo del marketing, sabiendo que eh, podía ayudarlos a las personas de otra manera, ¿no? Y de ahí dije, bueno, voy a empezar a estudiar marketing, me metí a estudiar marketing, acabé en mi carrera universitaria. En mi carrera universitaria, por ser latina, donde yo estaba en la universidad, no, pues yo era una de las muy pocas latinas en ese entonces y resultó que yo veía como un cartel y yo les cuento esas historias específicas para que se den cuenta de cómo ha sido ese proceso Ujú. de, como de evolución que he tenido, ¿no? Entonces, habían carteles en la universidad desde el primer semestre, desde que yo llegué, habían carteles que decía que habían como postulaciones, te podías postular a una práctica laboral en Google. Entonces ahí empecé, pues el primer semestre obviamente yo ni veía el cartel. Ya el segundo semestre después yo dije como, sería como que súper interesante, ¿no? Pero jamás estaba como que, decía yo jamás voy a poder llegar ahí. Pero yo seguía viendo ese cartel y a mí algo me decía, yo voy a buscar en internet a ver qué hay, ¿no? Entonces me metí y resulta que, bueno, la primera era, puedes aplicar aquí, súper fácil y tal. Entonces yo, ok. Entonces puse como que mi mini hoja de vida que no tenía, era únicamente pues cosas de restaurantes que tenía, de acuerdo, para entrar al departamento de marketing. Y obviamente pues la primera vez no pasé, ¿no? La primera vez fue como, sí, no, ya tenemos la aplicación, ya cerramos y si no te enviamos un correo, pues es porque ya pues no pasaste. Y así pasó. Entonces, cada 6 meses tenías la oportunidad de aplicar. La segunda vez dije, bueno, pues yo sabía, la primera yo sabía que es como que no tengo nada que ofrecer en el momento, ¿no? Después empecé a revisar, a ver canales de YouTube y a ver a otras personas latinas que habían pasado a trabajar allá y qué es lo que habían hecho para ganarse una práctica. Entonces, una chica costarricense tenía un video de YouTube y ella dijo, bueno, primero puedes aplicar no por las aplicaciones normales, sino por la parte ellos tienen otra sección que es más como multicultural y por ahí puedes aprovechar. Aproveché y dije, bueno, pues el otro requisito era que tenías que tener más experiencia trabajando para la práctica. Entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque necesito ganar dinero acá. Y empecé, yo dije, bueno, yo siempre, no lo tengo por acá, pero yo siempre que tengo una meta final grande, empiezo a escribir en un tablerito cositas como de abajo, ¿no? Como que cuáles son los pasos específicos inmediatos, cuáles son los de mediano plazo y largo plazo. Y empecé a darme cuenta que lo que tenía que hacer era buscarme un trabajo, una práctica pagada. No tiene que ser un trabajo como tal en marketing, sino una práctica laboral que me pagaran porque necesitaba dinero. Entonces, eso fue mi primera meta antes de poder aplicar otra vez. Mira qué bueno que cuentas eso porque cuentas más o menos el sueño americano, aunque no hemos llegado allá, pero suena como que todo el mundo viene para acá, para Estados Unidos, y entonces todo el mundo cree que llegar aquí es simplemente llegar y ganar dinero de una, y la realidad es que es otra, ¿no? O sea, la realidad es que tú llegas aquí, puedes llegar con papeles y aquí hoy en día la gente o es mesero, o hace Uber, o hace DoorDash, o hace Amazon, o hace un montón de cosas para irse ganando el sustento porque sí, puede ser bien fácil porque las oportunidades de dinero son muchísimas. La cosa es tener, como tú dijiste, bien claro hacia dónde quieres llegar. Y en tu caso, por lo que estoy viendo, tú querías llegar a Google. O sea, esa era tu meta y de llegar ahí y de cierta forma fuiste como trazando esa ruta porque lo que hiciste es que
ver cuál era el patrón que tú tenías que seguir para llegarle, ¿no? No fue que te lo inventaste de la nada, no fue que, sino que, ok, yo quiero llegar ahí. ¿Cómo me acerco yo a esta gente si yo quiero ser de marketing, ¿no? O sea, y eso me parece Sí, súper poderoso. claro. Y es que y cuento esa historia porque de ahí fue que he podido, o sea, de ahí en estar ahí fue como que todo fue como me propulsó todo de ahí en adelante. Entonces, bueno, después de ahí hice la práctica, volví otra vez a los 6 meses a aplicar y tampoco pasé. Fue como que duré casi 2 años aplicando, 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 teniendo más experiencia. Pues obviamente estás compitiendo con personas de la India, con personas que ya tienen PhDs, con personas que tienen maestrías, que tienen mucha edad y experiencia más que yo en ese momento. Entre comillas, ¿no? Porque uno se pone ese límite de Claro, que esa gente es mejor que uno y al final resulta que tal vez no. sí, pues es que eso es lo más importante porque cuando estaba, bueno, apliqué la última vez que apliqué ya estaba segura. O sea, yo ya tenía la certeza, cosa que no pasaba en las otras veces que yo había aplicado. Ujú. Entonces ahí fue que yo dije como que ya tengo todo lo que necesito. Si no voy a pasar, por lo menos ya tengo experiencia, me puedo conseguir un mejor trabajo. O sea, por donde lo vea, igual estoy haciendo algo positivo por mí. Y tienes la Pasé confianza, ¿no? la Porque, cuarta porque vez, fue sí. la que agarraste. Claro, porque ya, o sea, fue como más, ahorita te cuento porque me pasó algo súper bonito ahorita la semana pasada, pero a eso, pensando otra vez en eso. Y bueno, logré, me aceptaron, obviamente por la parte de que era la única latina en la universidad, y bueno, recomendaciones de los profesores y todo eso, entonces estuvo súper bueno. Entré, mi meta era quedarme ahí para siempre, obviamente, porque pues, es como que lo más grande a lo que puedes tener. Pero resulta que dentro de, estábamos trabajando, me contrataron primero para la parte de orgánico servicio al cliente, pero pues yo no quería trabajar en servicio al cliente, yo quería como directamente. Entonces de ahí me pasaron para un proyecto de AdSense, que es publicidad pagada, puro Google Ads, y hablar directamente con dueños de negocios locales. Entonces, para que, pues, si estaban invirtiendo dinero en publicidad, se pudiera optimizar ese dinero y mejorar, pues, todo lo que estaban haciendo para, para que invirtieran más dinero prácticamente. Entonces, de ahí en esa parte, pues, entrando, aprendí muchísimo precisamente a cómo se puede hacer que las personas no tengan que pagar tanto por publicidad antes de pagar por publicidad. Claro, y llegaste a la meca de donde, o sea, porque hoy en día hay dos grandes publicistas que son Facebook o Meta y Google, ¿no? Y tú llegaste por uno de ellos y digamos que era la plataforma más tradicional. Ahorita, o sea, ahorita hay muchas otras compañías que hacen eso, ¿no? Pero estando en Google, haciendo AdSense y publicando páginas donde la gente realmente muestre su servicio y llegue a primero, o sea, es conectarte con los grandes, ¿no? Claro, ¿no? Y es precisamente saber cómo funciona el mundo de la Internet, cómo funciona tú para tu negocio que sea exitoso, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que debes evitar. Y dentro de todo eso, pues trabajando con negocios locales pequeños, a mí me encantaba porque pues podía hablar con el dueño directamente o me decían, no, digamos, había un señor que tenía una concesionario de carros en Estados Unidos, pero él estaba empezando con su concesionario, tenía únicamente un punto de venta y él, no, pues empecemos, pues obviamente tú empiezas con un préstamo grande, ¿no? Para tu negocio. Y él decía, bueno, tengo tanto en presupuesto para publicidad y tal, no sé qué. Entonces ya empezamos pues a ayudarlo a optimizar eso directamente con Google, porque él pues buscó a los asesores de Google directos. Y resulta que después se dio cuenta que estaba pagando mucho y que ya no le alcanzaba tanto el presupuesto para seguir. Decía, bueno, si vendo 2 carros al día, igual necesito pagar otras operaciones, no le daban los números. Y me di cuenta que era porque eso únicamente se estaba pensando solo en pagar publicidad. No estaba ocupándose de las otras cosas que necesita para estar en la web. De ahí fue que yo empecé a ayudarle afuera del trabajo. Afuera empecé yo a ayudarlo con mi jefe a ver otras maneras, a hacer SEO,
hacer todos estos. Entonces me enamoré del SEO y decir, y pues yo decía, hay tanta gente del mundo pensando y pretendiendo que Google les va a cambiar la vida con publicidad, sabiendo que hay otras cosas que tienen que hacer. Desde ahí en adelante empecé a ayudar a más gente a pagar, a no pagar tanto por publicidad para que ya después tuvieran más presupuesto y poder trabajar con Google más tiempo. Y bueno, todo eso tradujo. 2 años después, yo todavía estaba estudiando porque estaba haciendo mi práctica laboral. Terminé la universidad y ahí me dijeron, ¿te quieres quedar o te quieres ir? Y yo tenía pues 5 clientes de freelance. O sea, ya tenía 5 clientes de freelance y yo dije como, me quiero quedar acá o de verdad quiero ir a hacer una empresa sola, ¿sí? O sea, ya tengo todo lo que necesito para hacer. Y ahí fue cuando yo le dije a mi pareja, le dije como que no sé qué hacer porque pues esto ya es una súper oportunidad y tampoco la quiero dejar pasar porque bueno, pues estás aquí. Entonces él me dijo, pero no la dejaste pasar. Exacto. Ya la aprovechaste, ya lo tienes en tu hoja de vida. ¿Qué más? O sea, de aquí en adelante, si quieres ser emprendedora, pues ve y sácate otros 10 clientes y cuando tengas otros 10 clientes, pues salte. Ya hiciste check, o sea, ya ese sueño Prácticamente. lo habías cumplido. Pero mira, Jesús, que ahí es cuando uno piensa que, y esto me pasó en la primera empresa que tuve porque nunca es suficiente. Cuando Ujú, tú no tienes un propósito, cuando piensas que solo tal vez lo haces por el dinero y sí, por ayudar, muy bonito y tal, pero cuando se vuelve un número, un juego de números, pierdes el propósito y nada es suficiente. claro. Entonces, después renuncié tal, 15 clientes, mensualidades en agencia, empecé a contratar 7 personas, 8 personas, 15 Uf. personas, 20 personas y estaba yendo bien en el negocio, pero yo estaba, o sea, yo no conocía negocios, Jesús, o sea, yo no tenía ni idea cómo manejar un negocio. No tenía ni idea de impuestos, no tenía ni idea de eh, nada de esto, o sea, nada, finanzas para mí todo era como que nuevo, yo estaba descubriendo mientras. Tú estabas como le pasa a una prospecto que estoy ahorita viendo para que ella me compre un programa que justamente es, llegó, invirtió en publicidad, está vendiendo un chingo, pero no sabe, no sabe qué hacer con el negocio. O sea, no sabe, no tiene claro, o sea, tiene claro por dónde le llegan los clientes, vienen de redes sociales y todo eso, pero después de ahí, el tiempo de ella, entender que el tiempo de ella es más valioso que cualquier persona y todo ese tipo de cosas, no lo ha entendido porque no tiene mentalidad empresaria, o sea, tiene mentalidad de quiero vender, así como tú dices, el propósito. Nada. Exacto, un juego de números y en el momento que se iba un cliente y mi error, que después cuando fui a la sesión con Alex Hormozzi, había un chico que contó que él estaba en ese momento de su vida y cuando yo lo escuchaba, yo escuchaba al chico y yo decía como yo pasé por ahí, te entiendo, porque yo tenía como muchas ballenas, que lo que llaman, tenías muchas, tenía clientes que eran grandes que si en el momento se me iba a llevar uno, se me llevaba casi toda la mayoría del dinero. Ujú. Entonces eso pues es un riesgo grandísimo. Entonces en vez de tener así como medianos y pequeños, yo le jalaba obviamente a lo grande, a tener negocios, contratos grandes que requerían más tiempo, que requerían más eh, sistemas y que se demoraban más en obtener resultados, pero yo quería era porque me estaban pagando más. Claro. Y resulta que después se fue uno de ellos y yo entré en depresión. O sea, fue como que, y después de ahí, esta fue pues mi primera empresa. Yo hablé con uno de mis compañeros en Google porque él seguía trabajando allá. Y yo le dije, porque él es un duro, o sea, él es un duro especialista, es SEO, pero durísimo de la India. Y hablé con él y le dije como que, pues es que yo tengo todos estos clientes, tengo esto, estoy implementando tal. Yo necesito trabajar con alguien, yo no puedo hacer todo sola. Y él, bueno, decidimos hacer partnership. Él ahora tiene el 80% del negocio y tenemos todos nuestros empleados en la India y ahorita actualmente la empresa se llama Infomark y ahorita pues ya obviamente todo es totalmente diferente, pero le entregué y le di las manos a personas que podían tener más experiencia que yo. Obviamente pues el negocio me sigue generando dinero, pero únicamente por las manos de
otras personas. Pero yo en ese momento, en ese primero, yo me acuerdo que eh, una vez llegó un cliente, me llamó a mi número de celular personal, no sé cómo encontró el número, y empezó a gritarme, o sea, pero me gritó Uy, horrible, o sea, gritándome, diciendo un montón de cosas, y yo pues lo único que hice fue como que, o sea, yo me quedé callada, y me acuerdo que estaba como en la cocina, en mi cocina en la casa, y yo como que colgué y yo me puse a llorar, o sea, yo no tenía nada más, y dije, ¿qué es esto? No, esto no puede estar pasando, no puedo dejar que esto pase así. Y después llamé a una de las personas que había, porque es que con el proyecto de él como que todo salió mal. No sé si te has dado cuenta que tienes un cliente que empieza mal y todo va mal y como que no fluye la cosa, no sale, no fluye, sí. como él era algo así. La persona, uno de mis empleados que era el jefe de proyecto del proyecto de él, lo llamé y hasta él me estaba gritando. O sea, él No. gritándome a mí. Y ahí yo dije, yo no puedo con esto. O sea, yo no sé, yo no soy un buen líder, yo no sé, y eso era verdad, yo no era buen líder, porque yo no sabía cómo ser líder. Ujú, Y ahí fue cuando yo dije, no, yo lo voy a dejar, obviamente pues, no voy a dejarlo 100%. Y fue cuando conocí asistí a un webinar de Russell Brunson, porque estaban hablando de cosas de negocios digitales y tal, que pues puedes empezar a vender tu conocimiento por internet. Y yo dije, bueno, en vez de hacerle cosas a alguien, les voy a enseñar cómo lo hago. ujú. Y ahí empezó todo. O sea, la historia es larga y lo enfatizo así porque desde ahí es como que empezó todo. Tenía la certificación de Google para poder hacer cursos de SEO. Entonces tenía avalado, pagué, bueno, todavía estoy pagando, es mucho dinero, pero vale la pena ser avalado por Google como Premium Partner y poder dictar cursos o tener cursos a la venta personal. Claro. Y ellos te ayudan a posicionarte en Google de primeras. Entonces, pues es tráfico que llega 100% orgánico. Aquí hay algo que me gusta cuando lo comentas porque tú decidiste salirte de la empresa, salir de la operación de la empresa, y es algo que yo soy de la escuela de Tony Robbins y en el Business Master es una de las cosas que te dicen, ¿no? O sea, tú quieres ser el operador o quieres ser el dueño, ¿no? Entonces hay cosas que uno no realmente no entiende de una operación de un negocio, hay cosas en donde tú eres buena o donde tú eres bueno, en tu caso yo me imagino que las relaciones con clientes y los y todo lo que es todo el contexto de llevar una campaña es tu fuerte, pero a lo mejor como tú dices, liderar personas, dirigir personas no, o sea, y eso me imagino que ahorita ya con tu experiencia y con las empresas que has tenido ya es diferente porque ya tú has tenido un equipo, ya te has dado golpes con eso, pero la mayoría del que sale es uno de los principales problemas, ¿no? Y yo siento que tú hiciste bien, no solo por eso, porque viste el momento para salir del negocio, porque hay algo que nos enseñan también, es que tú siempre tienes que tener la salida del negocio en mente, o sea, no puedes tener, siempre casarte con un negocio, este es el negocio que yo quiero para toda mi vida, sino que siempre tiene que haber una salida, y en ese caso tú la viste, y es bueno que la estés contando, porque la mayoría de las personas que están viendo esto son personas que o tienen la idea para emprender o ya emprendieron y están en ese camino y creen que todo es color de rosa o que creen que nada más es cuestión de pegar una campaña publicitaria o un embudo y que ya valió, ¿no? O sea, y la realidad es que es más distinto más diferente que eso. Sí, claro. Sí, Y es que cuéntame es, cómo fue esa transición ahora que te dijiste, bueno, pasaste de ser empresaria de ofrecer servicios de agencia a empresas a ser infoproductora, porque eso es lo que básicamente es lo que uno hace cuando uno vende sí. cursos, ¿no? Ajá. Pues después de la experiencia de tener agencia, prácticamente yo ya tenía todo listado, o sea, ya teníamos qué es lo que se hace la primera semana, segunda semana, tercera semana para los clientes. Entonces lo que yo hice fue coger lo mismo, la misma estructura y empezar a pues hacer los videos y Ok, explicarle a la gente cómo se hace el proceso, uno paso a paso, fase 1, 2, 3, 4. Eh, Después, bueno, pero me empecé a educar. Eso fue como que, para mí fue como empezar de cero, porque ya te dicen, ok, ya no vas a, ya tienes que empezar a crear una comunidad, empezar a crear que más personas conozcan lo que haces, o conocerte a ti como experto.
y todo esto. Entonces empecé en el 2000, espérame, en el 2022. Sí, fue el 2022. Sí, empecé en el 2022 a hacer eso. Entonces, el Russell Brunson tiene como un programa que es como, no sé si todavía lo tiene, que es como One Funnel Away, Ujú. que es, paga $100 y es un reto de 30 días y te enseña desde cero cómo empezar. Entonces yo dije, vamos a enfocar 30 días, a hacerlo, hacer todo el reto, hacerlo paso a paso y a seguirlo. Y de verdad que lo seguí. Y después, bueno, lancé mi producto. Y el primer producto era súper sencillo, era $9 y tal. Pero entonces me apoyé mucho en los grupos de Facebook, pues porque acá en Estados Unidos la gente le pone más que empeño a los grupos de Facebook. Y ahí pues logré hacer mis primeros $5,000 Ok, promoviendo pues el producto $9, que era como posicionarte en Google con Google Business Profile para negocios locales. Entonces, ese fue el primero que saqué, eso fue solo únicamente como, como un resumen de todo. Y yo, bueno, interesante. Después saqué otro de Facebook, después saqué otro ahí, pero no me daba. Después lo único que sacaba era literal como plantillas. Y las plantillas ya las vendía a $27. Entonces empezó a irme muy bien a un grupo de Facebook que tiene más o menos casi 1 millón de miembros y son solo mujeres acá en Estados Unidos. Y yo le pagué a la dueña del grupo para yo poder promover. ok. Entonces, esa era la única manera que yo invertía en publicidad, era pagándole a ella mensualmente. Entonces, ahí yo seguía promoviendo, seguía poniendo post y tal. Y eso fue de consistencia porque yo estaba sola en ese momento, pues yo no tenía a nadie eh, para ese producto. Después, ya tuve el dinero para meterme me metí a uno de los coachings de Russell Brunson, que era como el Tucoma Club, el coach. Y el Tucumán Club Coaching empezaron a hablar de el sistema de membresías, que tú también puedes crear una membresía. En ese momento era solo como un productito y ya. Eh, y ahí entonces todo un año, esa fue la primera vez que entré con Russell, en todo un año te ayudaban pues a organizar tu membresía y bueno, toda la promoción de la membresía. Saqué mi primera membresía del mismo producto que ya me había dado resultado, pero para que la gente siguiera adquiriendo contenido de cómo posicionarse en Google. Este, ahorita, hasta la fecha, es uno de mis mejores productos. Todavía existe. La gente accede a él de cualquier lugar del mundo. Tengo personas en la India comprando, en Filipinas, en Europa. Tengo más o menos unos 3,600 miembros ahorita activos y para que la gente conozca cómo se puede posicionar en Google. Lo que creo que está pasando ahorita este último año es que los que están comprando son personas que quieren vender servicios. Ujú. Entonces ellos están comprando todo lo mío, tienen la membresía, aprenden cómo hacerlo y le ofrecen los servicios a otras personas. ¿Cuál? Está súper bien, no importa. Claro, porque a ti al final de cuentas ya creaste un modelo que funciona para todos, o sea, no solamente para un Ah, tipo de negocio. Pues tú empezaste con negocios físicos, pero ahorita realmente cualquiera se puede publicitar si sigue los pasos, ¿no? claro, ¿no? Entonces ahorita pues lo que hacemos es la escalera de valor, que es, entran, pagan $27 al mes, de $27 al mes por tener acceso al programa. Si quieren un acceso más personalizado o si quieren que le hagamos todo, pues yo los meto con la agencia. Y ahí, entonces esa parte es la que, y como pues tengo la certificación de Google, tengo tráfico gratuito prácticamente desde Google, que la gente que de verdad quiera entrar a un curso sabe que tiene que pagarle a clic y ya. Entonces yo en esa parte no estaba haciendo nada. Entonces ahí otra vez vuelve lo que tú decías, cómo empezar a generar esos sistemas en tu negocio que no tengas que estar Ujú. ahí. Y ya ahorita toda la membresía, si hay cosas que cambiar, hago algunos videos para cambiar y tal, pero ya esa parte, esa interfase, también se la dejé a mi socio
Pero ya obviamente yo me quedé con el 80 y él con el 20 solo para el de la membresía, ¿no? Y Pero ya así, es evergreen, pues o sea, ya no se mueve, ya tú no tienes que hacer nada, ya eso está ahí, ¿no? sí, sí, Entonces cuando sí, ya, porque hay mucha gente que ahorita quiere hacer el tener un pasivo que te genere ingresos, pero primero tuviste que quemaste las pestañas para poder lograr un pasivo, no es que de repente lo sacaste y se pegó de la nada, o sea, tuviste la experiencia, creaste con un producto, creaste plantillas, creaste un boicot, después creaste el producto y ahora sí te genera ingresos después de algún par de sí. años, ¿no? No, y es que todo tiene mucho. Creo que lo que más me demoré fue sacando una oferta irresistible. Después de una oferta irresistible, la gente va a actuar. O sea, si tienes un buen producto, la gente va a seguir comprando por mucho tiempo. Y es por la oferta y cómo lo estás empaquetando. Y es justamente lo que te iba a comentar cuando me dijiste que te metiste en un One Funnel Away de Russell Brunson en 2022, pues yo también me metí y me hice experto en crear embudos. Pero las ofertas, me costó bastante llegar a una oferta que me trajo clientes, ¿no? O sea, al principio era, ok, qué bonito que tengo el embudo. Yo siempre digo que me compré un CRM para nada, pues no tenía clientes. Y, y, y el hecho de tener que crear la oferta, para mí es lo más, o fue lo más complicado. Y ahorita se me hace más rápido y con la inteligencia artificial se más rápido todavía. Y bueno, yo entré en un cursito no hace mucho bueno, no contigo, con Jeff, pero de tu plataforma de neuromarketing que me voló la cabeza para empezar, porque Jeff te lo explica tan coloquial que tú Tan lo entiendes, real, ¿no? Y me sí, ayudó también a que a darle el giro a unas ofertas que ya tenía, pero como tú dices, tú puedes ser lo que tú quieras, pero si no sabes cómo poner una oferta que la gente quiera comprar, o sea, nadie te va a comprar, o sea, puedes claro. darle golpes a quien tú quieras en redes sociales y no te van a comprar. Claro que sí. Entonces ahí para poder volverte muy buena tienes que buscar a personas que ya lo saben, ¿sí? Ujú. Personas que ya están ahí arriba. Entonces, como seguí con el proceso de Russell Brunson, me metí a su Inner Circle, que ya es un nivel más alto, en el que creo que ahorita está como en $50,000 o algo así al Pero año. tienes que haber vendido 1 millón con él, eso no es así que paga 50.000 y Sí, ya. claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Y después tienen el Atlas, que es el de $150,000, que ese es el que está Jeff. Y bueno, entonces siempre, aparte, ya después de que va creciendo tu negocio, te vas dando cuenta, digamos, yo no era muy buena para vender. Yo no era muy buena para vender ni de liderazgo. Y son cosas que tú como emprendedor piensas que como que uno es como que muy orgulloso, ¿no? Como que su ego le entra al principio. Entonces tú dices, nada, yo lo hago funcionar, yo hablo no sé qué, yo hablo y tal. Y resulta que cuando no estás teniendo las ventas que quieres o cuando no estás de verdad teniendo resultados, tienes que bajar un poquito la cabeza y decir, ¿qué es en lo que no soy buena? Ujú. Entonces, cuando asistí al primer mastermind, yo pagué otro mastermind con, él se llama Singal, no me acuerdo el apellido, pero él es hindú y tiene un mastermind que se llama The Board of Experts. Y yo asistí a ese mastermind y me di cuenta que me faltaba mu- toda esa gente muy dura y yo sentada acá. Y yo me acuerdo que, pues, los números de mi agencia no estaban tan mal. Entonces, pues yo, pues obviamente, pues podía entrar y porque, pues, o sea, entré con los números de mi agencia porque ahí te revisan como que tus ingresos y todo eso. Entonces, bueno. Yo decía, bueno, pero la intención de este mastermind, de que yo vine a este mastermind, no es por la agencia, sino por lo nuevo que estoy creando. Resulta que me senté en la mesa, esa fue la primera vez que asistí a un mastermind de verdad. Me senté en la mesa y todos pues así teniendo conversaciones y estas conversaciones de decir como que no, pero es que yo me quedé en 2 millones este mes, el mes pasado fueron tres, pero este dos y tal, entonces haciendo millones de dólares al mes. Yo decía como, Yo no estoy ahí, ¿no? como que, pero a la vez me sentía como súper agradecida de estar ahí, en esa mesa. Eso es lo que yo quería escuchar, eso es lo que yo necesitaba escuchar para abrir mi contexto. Entonces, cuando es como cuando estás en una pecerita acá y en la pecera ya hay muchos peces contigo y ya empiezas a crecer y a crecer y a crecer.
resulta que esa pecera ya te está quedando pequeña, pero sigues ahí porque te da miedo cambiar. Ujú. Y sigues ahí porque piensas que ese eres el que está dominando el mercado. Estás quedándote atrás, estás pensando pequeño. Claro, Entonces, yo estaba en esa pecera de que estaba dominando lo pequeña de la pecera y me estaba yendo bien dentro de la pecera, pero no estaba haciendo nada más. claro, Y cuando yo fui a semestre me di cuenta que tenía una pecera tan grande al otro lado que yo lo tenía que hacer era saltar. Y así fuera la más pequeña en ese momento, con el tiempo iba a llegar a ser parte de esto, ¿no? Y entonces pues ahí yo dije como que, pues esto es lo que yo necesitaba. O sea, yo llegué a mi casa y empecé a decir, bueno, ¿qué son las cosas que tengo que hacer para crecer en la membresía, que es lo que más me estaba dando, lo que conocía, lo que sabía, y cómo puedo hacer que llegue más gente, porque era más como de llegarle a más gente con los mismos precios. De ahí fue cuando yo dije, me tengo que volver buena en liderar y en vender. En liderar y en vender. No soy buena en eso, no lo voy a aceptar en ese tiempo. Yo decía, lo tengo que aceptar, no lo soy. Y entonces empecé a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para volverme buena vendiendo? Entonces empecé a estudiar, empecé a leer un montón de cosas. El primer libro que leí fue el de cómo influenciar a las personas y hacer amigos, de algo así. del Carnegie. Sí, ese fue como el primero que leí que me di cuenta como que, oye, sí, o sea, tenemos que tener situaciones de gana y gana todo el tiempo para nosotros, en que si tú vas a ganar, yo voy a ganar, nos vamos a beneficiar, nos vamos juntos en esto, eso es parte esencial, principal de las ventas. Después de ahí, empecé a estudiar más y más y más, que más, como Warren Buffett y bueno, todo esto. Resulta Brian Tracy. Y de ahí pues yo dije, bueno, tengo que empezar a mejorar mis habilidades. Y esto fue hace como 3 años, digo yo. Y ahí conocí a Alex Hormozi y empecé como que a leer todas sus cositas. Y ahí hace 3 años él todavía estaba en los inner circles de otras personas. Y, y fue súper interesante porque después de ahí yo dije, bueno, voy a empezar a practicar directamente, no como tenía los productos digitales de membresía, pues no hacía venta directa con alguien. Entonces, mi mamá estaba en bienes raíces y empecé a enamorarme de los bienes raíces, yo. Y dije, bueno, acá es donde voy a empezar a poner a prueba todas mis habilidades en ventas. Entonces empecé a invertir en bienes raíces. Empecé a invertir y a que la gente me comprara las casas y hacer negociaciones directas con otras personas para hacer flipping y bueno, todo esto. Y ahí fue que yo dije, buenísimo, o sea, me encantó, me volví súper buena. Ahorita hacemos negocios hasta de complejos de apartamentos y ya tengo pues una empresa únicamente en bienes raíces aparte en inversiones. Eso es en lo que estoy enfocándome ahorita. A mí lo que me encanta de eso que tú cuentas es esa parte, porque yo creo que a nosotros los que vendemos servicios o que empezamos a empezar a vender servicios tenemos ese miedo de que no sabemos vender porque creemos que nuestro valor es muy poco, ¿no? O sea, y yo como tú he ido a varios mastermind, no al mismo nivel, pero he ido a varios mastermind y me he dado cuenta que las personas que preguntan en el mastermind o en estos cursos, estas plataformas, a veces tienen muchísimo menos conocimiento del que yo tengo. Yo digo, wow, porque yo no empiezo a ofrecer lo que yo sé y lo que yo hago, ¿no? Y tú te metes en un nicho como el de las bienes raíces y te das cuenta que a las personas que tú le estás sirviendo, o sea, yo creo que es más evidente cuando tú te metes en bienes raíces que las personas están buscando algo que tú tienes. O sea, tú tienes una casa, tú tienes un apartamento, no lo estás robando, no lo estás estafando y estás Sí, resolviendo una necesidad que ellos tienen y ahí yo creo que es donde aprendes más el poder de que vender es servir, porque resuelves el problema de sí. alguien, ¿no? Y porque tú eres la mejor opción. Es prácticamente eso. Ujú. Entonces hay empiezan diferentes como técnicas de decir, bueno, o sea, es que si no vas a hacerlo conmigo vas a tener muchos más problemas adelante, o simplemente como que esta es la mejor opción que te estoy dando, nadie más te la va a poder ofrecer, o simplemente como que estos son los números y esto, si te hace sentido para ti, quiero negociar contigo. Si no te hace sentido para ti es porque no estamos en la misma. Entonces pues todas esas son técnicas
que uno solo lo puede hacer de verdad metiéndose en el ruedo. Entonces, yo le decía a Jeff la vez pasada que estábamos hablando como que, eh, como si de verdad sientes miedo de no saber si eres suficiente, métete a vender directo, o sea, métete a llamar. Métete a llamar a la gente para que se te quite ese miedo y para que veas que tú puedes lograrlo. O sea, de la llamada 1 a la 10 vas a hacer un desastre, pero de la 10 a la 20 ya tú adquiriste información de ti mismo de las primeras 10 llamadas. Ujú. Entonces, al principio, si estás empezando un negocio, no te dé miedo con el teléfono. No te dé miedo llamar, así sea que tengas un negocio digital, pues, pucha, hazlo porque eso es lo que le trae a las personas ese uno a uno. Y así fue como que empecé a hacer esa parte. En la parte de liderazgo, después de que saqué, digamos, saqué Emprendedores Mastermind, que Emprendedores Mastermind, pues ya eso era como una culminación de decir, he asistido a tantos eventos, he sacado tanto provecho, he invertido tanto dinero en Masterminds, pero en Colombia no hay, en Latinoamérica no hay un espacio así. No hay. No había. Ah. Es verdad, no había. Eh, no había un lugar en el que, porque los masterminds que hacen es, yo soy el experto y tú vienes a mí y escuchas lo que yo tengo para decir y se acabó, ¿no? Eso es lo que normalmente hacen los masterminds, que es un solo experto y es el que abre las puertas de su casa o hace eventos o lo que sea, ¿no? Pero pues con Emprendedores Mastermind fue como que, ok, ¿qué es lo que hace diferente? Y es que venimos todos, traemos personas de nuestro círculo que saben el valor de estar en un mastermind, mentores que vengan acá a ayudarnos a crecer y a escalar nuestros negocios, no importa en el nivel que estemos. Entonces no solo estás aprendiendo de mí, no estás solo estás aprendiendo de Jeff, estás aprendiendo de mentores que ya están en un nivel más adelante. A mí me gustó esta, bueno, yo participé hace 2 semanas, 2, 3 semanas, ya no me acuerdo, pero me gustó, obviamente esta era la versión virtual mini, pero me gustó porque sí, habían varios panelistas, estaba tú, estaba Jeff, estaba el otro chico que no me acuerdo, y también eran las personas que estábamos ahí, estamos aportando algún problema que teníamos para que entre todos nos apoyáramos, que no era simplemente que le iba a responder ninguno de ustedes, sino que todos los que estábamos ahí teníamos como voz y voto o voz para opinar o darle alguna recomendación a la persona. Y eso fue lo que más me gustó del modelo, del concepto, que no es necesariamente, bueno, tú tienes un problema, yo soy el experto, te lo resuelvo, sino que entre toditos como que teníamos una visión y como siempre me pasa es que a lo mejor yo no levanto la mano y tengo una pregunta, pero a lo mejor otro sí lo tiene y entonces tú vas aprendiendo de eso también. Me pareció que Sí. es una plataforma, yo te lo dije el otro día que estábamos hablando, cuando la vuelvas a hacer y mi pasaporte venezolano, yo soy venezolano, el pasaporte, no sé dónde está, llegue, me voy a personar a donde la quiera que la Claro, hagas, no, porque y en el año vivo es pasado que lo mucho hiciste en mejor. México y le ibas a hacer Colombia, pero ahorita no pudiste por algunas razones que tienes ahorita entre manos, pero... Pero los presenciales son una locura. O sea, los presenciales, hay gente que se queda hasta las 12 o 1 de la mañana y hable y haga estrategias y al otro día ya, ay, sí, no sé qué, saqué esto. Es muy chévere, muy, muy chévere. Sí. Ahorita me invitaron, misma cosa, me invitaron por un mastermind ahorita en Cancún, con Axel León, ¿tú lo conoces? Sí, sí. Este, y le dije a Axel, mi pasaporte no ha llegado. Pero estoy esperando mi pasaporte. Cuando llegue mi pasaporte, bueno, ahí veo si puedo acompañarte ahí. Sí, vale la pena. Axel es muy bueno, ha crecido muchísimo también. No, Axel fue mi mentor, y él fue mi mentor. Yo tuve dos mentores, uno él es colombiano, se llama Sergio Perdomo, que creo que también lo conoces. Sí, lo Y vamos a... Y después estuve con Axel también, increíbles los dos, pues tienen más o menos el mismo método, diferentes personas. Bueno, Sergio se movió ya para otra cosa, pero como tú dices y como has dicho aquí, y como creo que todo el mundo dice, o sea, tienes que acompañarte de alguien que ya está donde tú quieres estar para que te dé las herramientas. En este caso, lo que tú dijiste, del ejemplo de la pecera, ok, llega un momento que la pecera te queda grande, bueno, salta para la otra, vete para el mar o para el lago o para donde tú quieras para que realmente aprendas con los otros peces que te van a ayudar a crecer. Y me encanta porque lo estás haciendo con tu comunidad de emprendedores mastermind, dándole la oportunidad a los latinos que vienen
como con más creencias limitantes. O sea, tú lo decías, yo también lo pienso así, que nosotros venimos con este cuento de que ser rico es malo, que el dinero no te hace nada. O sea, todo lo que habla, todos los estos buscan hay de dinero y tampoco hay, y también tampoco hay estas plataformas para que los latinos crezcamos. Aquí en Estados Unidos un montón. O sea, yo vivo en Dallas y hay un montón de eventos semanal, sin mentirte, para que la gente vaya y compre. Y son eventos que te cuestan $47, $50, a veces no te cuestan nada, para que la gente vaya y crezca. Pero yo estuve en México 8 años viviendo y en México, o sea, una que otra vez llegaba un evento de estos a la Ciudad de México, una que otra vez, o sea, llegaba el EXMA, creo que se llama, llegó otro más, pero muy esporádico, ¿no? Entonces, como que hay que darle la oportunidad al latino para que también aprenda en sus propios países, o sea, no porque simplemente aquí, si puede ser en Colombia como tú lo estás haciendo, o en México, o en Perú, o en Ecuador, o sea, que todos tengamos la misma oportunidad, porque realmente el conocimiento está ahí, o sea, lo que tú quieres compartir, o lo que tú quieres hacer, o el servicio que tú quieres hacer es importante, y me encanta que como tú dijiste que no había y ahora sí hay Emprendedores Mastermind, hay una plataforma para que el latino también aprenda a ser emprendedor. Sí, claro que sí. Y es eso, es como salte de tu contexto, o sea, salte de esa realidad que piensas que es tu realidad. Si piensas que siempre va a ser una realidad para ti, nunca vas a cambiar la manera como haces las cosas. Sino Claro, si cambias tu realidad, cambia tu energía, cambia la manera como hablas, la manera como interactúas con las personas, la manera como haces dinero. a mí me gustó algo que dijiste temprano, que era que cuando tú tuviste la idea de hacer tu propia agencia de marketing, tu pareja en ese momento te apoyó y te dijo, bueno, pues, ajá, ya tú cumpliste tu sueño, dale. Y yo creo que eso es muy importante, tener a Sí, alguien que también te impulse en tu círculo cercano, porque normalmente el círculo cercano la gente ve, este está loco, este es lo que va a perder todo el dinero, ¿para qué se va a salir esa empresa si tiene estabilidad, tiene seguridad? Y en tu caso tuviste como que esa chispa de alguien que realmente te dio esa sí. oportunidad. Él ha sido pues desde siempre, nosotros llevamos juntos casi 10 años y él ha visto en mí absolutamente todas las facetas, faceta de trabajar en una corporación, de emprendedora, empresaria, ahorita pues de llegar a ser mamá, o sea, todo esto ha sido gracias a que él siempre ha estado atrás, él nunca me ha dicho, bueno, él es de los que me habla súper real, entonces a veces él ve algo y dice como que es que no es así, o es así, o a veces le digo como que no sé, porque él siempre está como afuera. Ujú. Entonces, como él está afuera, a veces puede ver las cosas de otra perspectiva más abierta y siempre es como que a lo real, o sea, él es siempre así como la cruda realidad y uno dice, te odio en el momento, pero tienes razón. Lo digas, es verdad, duele, es verdad. Y necesitas a alguien que siempre esté ahí y siempre él es como, ¿quieres hacer esto? Dale. ¿Quieres fumigar tu empresa? Dale. ¿Quieres empezar otra nueva? Dale. O sea, ahorita tengo otro proyecto para agentes de bienes raíces que lo empezamos el año pasado y hasta ahorita está como que despertando. Y él es como, ¿seguro que querías hacer eso? Y yo, sí, va, dale. Entonces, como que, porque pues ya desde el principio, abrir otro negocio ahorita no es tan difícil, por lo menos para mí, porque tengo la estructura. Y también es de mentalidad, ¿no? Claro que ya no eres aquella mesera, aquella persona que trabaja en restaurante, aquella pasante de Google, aquella emprendedora que fracasó su negocio y que dio el 80% a su socio. Ahora eres una empresaria que cambió el chip, que entendió, que sabe, y entonces se hace más fácil crear otros negocios. Yo siempre comento en mis programas que hace, creo que 2, 3 años salió Elon Musk diciendo que él había perdido $12 millones o algo así, o creo que eran 12 millones o probablemente billones, no sé. Yo sé que él dijo y la gente se horrorizó como que perdió 12 millones, pero cuando tú llegas a ese nivel, no es que los perdiste o no, es que lo sabes hacer. O sea, realmente ya sabes cómo regenerarlo. O sea, una pérdida para ti no es tan importante. A mí me gusta mucho el ejemplo de Grant Cardone con cuando él fue al Undercover Billionaire. O
Si has visto ese programa. Sí, sí, Y el tipo lo sí. mandan por un pueblo remoto y con $100 y una camioneta o algo así, no sé cuánto. Y el tipo llega y la meta era hacer $1 millón y el carajo hizo cinco. Es eso, porque es que no estás empezando de cero. O sea, hace parecer que estás empezando de cero, pero no, ya tú tienes un chip aquí implantado que por más veces que tú te caigas al piso, tú ya sabes cómo levantarte, ¿no? O sea, y eso es importante que nosotros, los emprendedores, entendamos que probablemente ahorita todo parezca gris, todo parezca oscuro, todo, pero si uno le sigue dando, dando y dando, va a llegar un momento que no va a ser un negocio, sino va a ser uno, dos, tres, cuatro, y así como tú estás diciendo ahorita, voy a empezar el otro, ajá, ya sé hacerlo. Sí, exacto. Y es que también lo bueno de eso es como que tener en la mente que para mí y he tenido muchas conversaciones con personas que tal vez le tienen miedo a volver a empezar y es o empezar de cero. Y creo que el mayor miedo, si tú te pones de verdad a pensar de la parte psicológica del ser, y es, a ti te da miedo es lo que la gente piense de ti. Ujú, y el ego. Y sí, no es que a ti te dé miedo hacerlo, es que van a pensar los demás si me ven empezando otra vez, pequeño. ¿Sabes? Entonces, cuando tú te eres consciente de que no eres tú el que tienes miedo de lo que tú pensarás de ti, porque tú estás listo y tú sabes que quieres tomar esa decisión, si ya eres consciente como, ay, yo por qué tengo que escuchar la voz que me dice qué es lo que otros van a pensar, pues cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su manera y así es más fácil, porque antes siempre le va a quedar a uno estoy abriendo este negocio, ahora estoy en otro, ¿qué va a decir la gente de mí? Digamos, ahorita como que, ahorita estoy empezando mi canal de YouTube personal, solo como tipo un blog y todo esto, como mamá y tal. Y digo como, ¿y qué? O sea, bien malo, yo quiero hacer lo que yo quiera, no por lo que ya hice, sino porque se siente que es lo mejor de mí en el momento y estoy empezando de cero y tengo 11 suscriptores ahorita y está súper bien porque estoy haciéndolo para mí. No Claro. estoy pensando en lo que otras personas lo quieren pensar de mí. No, y lo estás haciendo de una manera más de ti para algún mensaje que probablemente no tenga nada que ver con negocio, sino es algo que tú quieres hacer, ¿no? Y a mí eso me gusta porque yo no lo tengo aquí, pero esto donde yo estoy sentado ahorita es un estudio de grabación que nosotros hicimos, mi esposa y yo, porque ella tiene un podcast de maternidad que se llama Se Regalan Hijos. Ahora que vas a ser mamá, a lo Ay, qué mejor, bonito. a lo Sí, mejor te cae. envíamelo. Y nosotros este podcast nació en México, dos amigas, mi esposa y otra, pensando que querían hacer un podcast. O sea, ellas dijeron, bueno, vamos a hacer un podcast, vamos a hacer un podcast. No sabían ni qué hablar. Y fuimos un día a reunirnos los cuatro, el esposo de ella, la muchacha y nosotros dos fuimos a reunirnos, bueno, y los niños, nos fuimos a reunir, a hacer una parrilla para hablar del podcast, que cómo lo íbamos a lanzar y todo eso, y si lo iban a hacer. Total que fue todo el día, nos pusimos a hacer la carne, a beber cerveza, y por ahí como a las 9:30 de la noche, 10 de la noche, nosotros ¿y el podcast? ¿En qué quedó el podcast? Y entonces agarramos y las paramos en una pared, a las dos, les tomamos una foto, yo me metí en Canva, ¿sabes? Hicimos un logo y nosotros, bueno, ¿y cómo se va a llamar el podcast? ¿Cómo se llama el podcast? Y no sé cuánto. Y total que, a mí se me ocurrió, bueno, ustedes siempre andan diciendo que quieren regalar a los hijos, ¿por qué no le ponen se regalan hijos? ¡Pum! Y cayó, ¿no? Y te lo cuento porque al principio fue una idea que ellas mismas decían, bueno, pero esto no va a ver mi mamá, mi tía, mi abuelo y mi primo, ¿sabes? Cualquier gente, ¿no? Y lo publicamos al día siguiente en redes sociales y empezamos a ver en las personales. Y de repente, 3, 4 meses más tarde, boom. O sea, boom, boom de locura. O sea, empezó de tener 200 seguidores a 5.000, a 10.000, a no sé cuánto, a 100.000. Y hoy en día tiene 600 en Facebook, 600.000 en Facebook, 400.000 en TikTok, 38.000 y tantos en YouTube y en Instagram ciento y pico. O sea, creció de la nada, pero fue de una idea con un mensaje que resonó y todo el mundo decía, eso no va a llegar, eso no va a llegar lejos. Pero si tú sigues intentándolo y si tú realmente crees, de pronto funciona. Y en el mismo caso mío de emprendedor, cuando yo decidí salir, todo el mundo me dijo, ¿para qué? Si tú eres gerente corporativo. O sea, yo lideraba un equipo global en una corporación y básicamente me dijeron, ajá, pero ¿para qué te vas a echar a perder tu carrera? Y yo, bueno, no voy a echar a perder mi carrera, está en paralelo. O sea, yo no he dejado mi negocio. De hecho, todavía
Todavía el sol de hoy sigo siendo empleado en la corporación y he podido compaginar las dos cosas. Y obviamente mi primer cliente me llegó como al año y tanto y me pagaron $125. Y después de eso seguí. Mis clientes ahorita me pagan $3.000 por una sola, ¿sabes? Me pagan mi programa por $3.000. Pero yo seguí y no escuché. Yo escuché a quien tenía que escuchar, me guié de quien me tenía que guiar. Y esas voces raras y locas que me decían, no puedes, los callé, ¿no? Entonces, es parte del journey. Sí, 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 claro que sí. Y creo que es donde tenemos que aprender. Karen, gracias por contarnos tu historia. ¿Algún mensaje, algo que quieras dejarle a nuestra audiencia ahorita que te está escuchando y que te está leyendo? Sí, yo digo que, pues primero que todo, agradezcan todos los días por las cosas que tienen en el momento y por las cosas que quieren, porque afuera del mundo que ves en el día a día, tú tienes como esa luz y yo soy como muy de energías. Y cuando tienes la energía de que quieres algo, yo creo que ya lo tienes. O sea, como que todos tenemos las cosas que queremos dentro de nosotros, pero tenemos que creer que sí lo tenemos. Y a veces que no lo puedas ver, a veces tú dices que no puedes verlo en el mundo físico como se te está manifestando, pero si tú piensas y tienes la certeza de que eso ya es tuyo, va a ser tuyo. Y te lo digo porque me han pasado muchas ocasiones, cosas muy sencillas como poder tener un carro, el carro que yo quiera. Yo siempre pensaba, yo decía, es que estoy manejando el carro, o sea, ya lo estoy manejando, es un hecho, lo tengo de certeza, no lo tengo en físico en el momento, pero yo sé que lo tengo. Hasta cuando, no sé, mi vecina, porque es una historia muy bonita, pero para terminar, que les quede reflexión. Yo tengo una vecina, bueno, ella ya se fue, en la casa al frente, mi oficina queda acá, y al frente, pues uno ve cuando los carros entran y salen de la otra casa, ¿no? Y esta señora tenía una camioneta blanca muy bonita, y yo la veía que ella entraba y salía, y yo decía, qué bonita esa camioneta, pero pues yo no soy de invertir en cosas que no me traen retorno, ¿no? Entonces yo no me la voy a comprar porque la quiero gratis, o sea, yo quiero gratis, yo quiero que me llegue gratis, yo no quiero pagar $100.000. Y, y pues yo siempre he sido así, entonces digo, yo no me voy a gastar dinero en eso, pero sé que el universo de alguna manera me la va a traer, como sea que me la va a traer. Y yo veía la camioneta siempre, yo creo que casi diario, yo veía que ella entraba y salía y yo, "Oh, qué bonita", dentro de mi mente, ¿no? Yo, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Y yo escribía como que la voy a tener y tal. Entonces ya un día vi una publicación en Facebook en el grupo de aquí del conjunto y ella decía que estaba vendiendo, que se iba de viaje, se iba a vivir a Alemania y estaba vendiendo su camioneta. Súper económica, la estaba casi regalando y yo se la mandé a mi esposo. Le mandé como el screenshot y se la envié. Y le dije como que mira, la está vendiendo, bueno, es la que yo siempre veía. Y él, ¿todo en serio? Preguntémosle a ver. Entonces le pregunté y ella me dice, no, ya vinieron dos personas, una de ellas ya me dijo que iba a venir mañana a entregarme el depósito y ya, o sea, es que estaba muy, muy regalada. Y yo, bueno, pues ni modo, esta no fue. Resulta que después me escribió ese mismo día después de que, porque yo veía cuando llegó la persona, se montó en el carro, como que lo estaba testeando. Y yo mirando así por la ventana, y yo, ¿será que? ¿Será que sí se lo va a llevar? Y resultó que, bueno, después él me escribió y me dice, no, parece que a la hija quiere otra cosa, entonces, si todavía la quieres, pues está bien. Y yo como, ay, bueno, ¿cómo lo hago? Porque pues costaba 50.000. Y esa que normalmente en el mercado están 100, la estaban de 50, igual era un súper regalo. Y yo como que, ay, es que yo no quiero, es que no quiero 50.000, con eso me compro una casa y la arreglo. O sea, no sé, siempre como que la pienso así. Y, y después mi esposo me dice, ¿por qué no vendes el tuyo? Véndelo y a ver cuánto te dan. Entonces yo me metí a Facebook, le tomé fotos así con el carro, así como estaba,
lo metí y empezó a llegar un montón de gente a comprarlo. Pero entonces mi carro lo puse como en 35.000 y súper rápido llegó, ¿no? Entonces ahí llegó un vendedor, un comprador súper rápido. Eso fue como en cuestión de un día, ¿no? Después yo dije, bueno, ¿cuánto nos quedaría? ¿15.000 dólares? El carro, $15.000, un carro que estaba evaluado en $100.000. Y yo 15.000, y él le decía a mi esposo, no, pues, no sé, será. Y él, no, pero $15.000, eso no es nada en comparación, o sea, está regaladísimo. Y yo como, no, no sé. Me dejé de esperar al otro día, yo dije como que, es que yo lo quería gratis, o sea, mi idea de mi vida como lo quería era gratis. Resultó que después ella me dijo, no, ¿sabes qué? Llévatelo en 8.000. Yo necesito, porque ya se iba el otro día. Necesitamos hacer los papeleos de que ya pagué $8.000 por un carro de 100.000. O sea, en el mundo eso no pasa. No, claro que no. En el mundo real no pasa. Pero son cosas de agradecer todos los días, como si tú ya tuvieras algo y cómo lo quieres. Y eso es solo un ejemplo de otras cosas que me han pasado en mi vida que no, después te lo cuento, pero son cosas así, son cosas que pasan que de verdad si tú tienes la fe y la certeza de que algo lo puedes lograr, de que ya es tuyo, ya es tuyo. En cuestiones de dinero, pues es más como tener esa certeza de que ya tienes las cosas en físico para que se manifiesten de verdad y tener fe en ti, y ya. Me encanta, gracias por eso, porque yo soy ahorita, yo era bien poco espiritual y yo de hecho, yo era de los que mi mamá, hace un montón de años, ella se metió todo en el mundo de la meditación y eso, yo le decía bruja y demás, ¿no? Niño ignorante. Y ahorita yo soy, ¿sabes? Me estoy súper conectado con eso, o sea, tú lo que estás diciendo es básicamente lo que yo he aprendido de Joe Dispenza y, ¿sabes? De básicamente ver que estás en ese visualizarte, y no solamente visualizarte, sentirte, porque yo creo que visualizar es, ajá, yo me puedo ver montado en un Ferrari, pero hasta que yo no me sienta que estoy montado ahí, la cosa no camina, ¿no? O sea, y Claro, y es eso, como tú dices, vivirlo, sentirlo y que el subconsciente sienta que ya estás ahí, ¿no? O sea, y a mí me costó un montón de tiempo aprenderlo y ahorita estoy súper conectado y es cuando a mí me han dado los resultados de las cosas por eso, por vivir en esa visualización eterna y en el creérmelo yo mismo para decirle al subconsciente, viejo, ya eres millonario, ya eres esto, ¿no? O sea, parece pendejada, pero sí, funciona. sí, y a las mujeres más que todo, digamos en mi caso, yo siempre les digo, es como, compórtense como esa versión millonaria de ustedes mismas. O sea, compórtense, vístanse, hablen. ¿Qué es lo que escucha una persona que está a ese nivel? ¿Qué son las conversaciones que tiene? ¿Cómo se levanta en la mañana? ¿Qué es lo que hace? O sea, rutina. En general es como yo me comporto por la mejor versión que yo quiero ser. No espero a que la mejor versión de mí llegue. Claro. O sea, te comportas como eso. Eso me da risa porque, ya, porque si ves uno tiene el temple y se quiere montar un millonario y se pone un traje, no sé cuánto, y tú subes a Hormozy, que el bicho viene con chori y la barba, pero el tipo se lo cree, ¿no? O sea, el tipo sabe que. Claro, exacto. Sí, él lo demuestra de otras maneras que no son solo la apariencia. Ujú. A uno como mujer sí le toca Es diferente, sí. Estamos diferente. de acuerdo. Sí, Y Vilma Núñez, por ejemplo, lo dice muy, muy a menudo en ese tipo de cosas, ¿no? Es que ella se viste es para ella, no para los demás. Bueno, Karen, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo esta hora hablándole a mi comunidad. Gracias de verdad. Y a ustedes que me están leyendo, recuerden, yo escribí un libro, se llama De Soñador a Héroe. Este es el blueprint. Karen nos contó hoy en día que una de las cosas más importantes es el propósito. Aquí lo tienen en el capítulo 1. Así que nos vemos la próxima semana. Abrazos.